Hay hombres que creen que el deseo se puede comprar. Con atención constante, con disponibilidad inmediata, con regalos, halagos y explicaciones interminables. Creen que si invierten suficiente energía, ella responderá con la misma intensidad, que el esfuerzo garantiza atracción, que la dedicación asegura permanencia, y cuando eso no ocurre, se confunden, porque hicieron todo, estuvieron siempre, respondieron rápido, validaron cada emoción, y aún así, terminaron siendo reemplazados por alguien que parecía hacer menos. La verdad es incómoda, el deseo femenino no se compra, se provoca, no responde a la abundancia, responde a la tensión, no florece en la certeza absoluta, florece en el misterio controlado. La mayoría pierde porque juega para agradar, pero el deseo no se activa cuando caes bien, se activa cuando generas impacto. Aquí no vamos a hablar de frases memorizadas, ni de trucos adolescentes, ni de manipulación barata. Vamos a hablar de psicología conductual, de biología evolutiva, y de algo que Maquiavelo entendía mejor que nadie. El poder no se exige, se encarna. Existen reglas invisibles que gobiernan la atracción, operan incluso cuando nadie las menciona, y si no las comprendes, te conviertes en presencia cómoda, y lo cómodo jamás es inolvidable. En los próximos minutos descubrirás 7 principios. No son románticos, no son suaves, pero son reales. Principios que explican por qué algunas presencias generan obsesión mientras otras generan rutina. Aprenderás por qué la escasez pesa más que la intensidad, por qué validar todo debilita tu posición, por qué la biología puede anular cualquier estrategia, y cuál es la frase que, dicha sin temblor, redefine el equilibrio completo. Pero hay algo que debes entender antes de continuar. Este conocimiento no funciona desde la inseguridad, funciona desde el centro. El deseo no se controla forzando, se influye dominando primero tu propia energía. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás el juego, entenderás por qué algunos hombres no compiten, y aún así, siempre son elegidos, porque cuando dejas de comprar atención y empiezas a generar gravedad, algo cambia. La gravedad no persigue, no suplica, no se acelera, atrae, sin ruido, sin esfuerzo visible, pero con una fuerza que pocos saben sostener. Eso es lo que vamos a construir aquí, sin concesiones, sin ansiedad, sin pedir permiso. Ahora sí, comencemos. El deseo no se activa por lo que das, se activa por lo que administras. La psicología lo llama principio de escasez. Aquello que es limitado adquiere más valor en la mente humana, no porque sea mejor, sino porque no está garantizado. Cuando un hombre está siempre disponible, responde en segundos, cancela planes por verla, y ofrece validación sin filtro, transmite un mensaje silencioso: mi atención no tiene costo, y lo que no tiene costo no se protege. Aquí es donde la mayoría pierde poder sin notarlo. Confunden interés con entrega total, creen que demostrar constancia es demostrar fortaleza, pero la fortaleza no se demuestra persiguiendo, se demuestra conteniéndose. Escasez emocional no significa frialdad, significa selectividad, no responder de inmediato cada vez, no reaccionar a cada provocación, no explicar cada silencio. Cuando tu atención es predecible, tu presencia se vuelve paisaje, y el paisaje no se desea, simplemente se asume. Observa cualquier dinámica social de alto estatus. El individuo más buscado no es el que más habla, ni el que más intenta agradar, es el que parece tener otras prioridades, el que puede irse sin dramatizar, el que no necesita asegurar nada. Eso genera tensión, y la tensión es combustible del deseo. Imagina una escena simple. Ella está rodeada de hombres intentando impresionarla. Tú te acercas, la miras con calma, dices hola, y sigues tu camino, sin pedir nada, sin quedarte más de lo necesario. En ese gesto breve hay un mensaje poderoso: mi tiempo es valioso. La mente humana reacciona ante lo incierto. Cuando no puede catalogarte rápidamente, empieza a prestarte más atención. Cuando no sabe si estás disponible, invierte energía en descifrarlo. Eso es influencia silenciosa. Pero cuidado, si aplicas escasez desde el ego herido se nota. Si lo haces para castigar se percibe inmadurez. La escasez efectiva nace de una vida que no gira alrededor de una sola persona. Tu atención es un recurso. Adminístralo como tal. Porque cuando tu presencia no es automática, se convierte en evento, y lo que se convierte en evento, rara vez se olvida. Entiende algo más profundo: la escasez no crea deseo por ausencia absoluta, sino por intermitencia controlada. Apareces, impactas y te retiras. No desapareces por inseguridad, sino por dirección. Esa diferencia cambia la percepción completa, porque un hombre ocupado inspira curiosidad, un hombre disponible permanentemente inspira costumbre, y la costumbre mata cualquier misterio real.
Existe un fenómeno psicológico poco comprendido. Valoramos más aquello que sentimos que hemos ganado, no lo que recibimos gratis, no lo que estuvo disponible desde el inicio, sino lo que requirió ajuste, inversión y esfuerzo emocional. La teoría ganancia-pérdida demuestra algo incómodo. Cuando alguien mejora su percepción sobre nosotros, el impacto emocional es más fuerte que cuando nos aprueba desde el principio. Traducción estratégica: el deseo aumenta cuando la validación no es inmediata. El error común es mostrarse impresionado demasiado pronto, reír demasiado fuerte, admirar demasiado rápido, confesar demasiado interés. Eso elimina el proceso de conquista psicológica. Cuando todo está garantizado, no hay tensión, y sin tensión no hay inversión. Permitir que alguien te gane no es manipulación, es estructura emocional. Significa que tu aprobación no es automática, que tu entusiasmo no es impulsivo, que tu interés crece en proporción a lo que observas. Imagínalo así: si ella percibe que ya te tiene asegurado, su cerebro deja de trabajar. Pero si siente que debe entenderte, sorprenderte o impresionarte ligeramente, se activa un mecanismo profundo de inversión. Empieza a preguntarse: ¿qué piensa realmente de mí? ¿Le gusto lo suficiente? ¿Qué hice diferente hoy? Y cada pregunta es energía dirigida hacia ti. Pero aquí está el punto crítico: cuando decidas mostrar que te ha ganado, debe ser claro, no exagerado. Claro, un cambio sutil en tu tono, una mirada más sostenida, una frase breve: eso me gustó, sin teatro, sin celebración exagerada. La transición es lo que importa, porque el contraste crea impacto. Si todo es entusiasmo, nada resalta. Si todo es neutralidad, nada progresa. El equilibrio está en permitir que tu percepción evolucione con coherencia. Muchos hombres fallan aquí porque temen perder interés si no validan constantemente. Pero el deseo no se alimenta de seguridad absoluta, se alimenta de progresión emocional. Cuando alguien siente que está avanzando contigo, el apego aumenta. Cuando siente que ya llegó al final desde el inicio, el misterio muere. Recuerda esto: no muestres todas tus cartas en la primera jugada, no porque estés jugando un juego, sino porque el cerebro humano necesita etapas para construir valor. Y el valor que se construye lentamente se protege con mayor intensidad. Eso no es frialdad, es arquitectura psicológica, y el que entiende la arquitectura controla la estructura. La escasez crea valor, pero la distancia excesiva destruye conexión. Aquí entra un principio que muchos malinterpretan: la proximidad. La psicología social ha demostrado que tendemos a desarrollar afinidad por aquello que vemos con frecuencia. La repetición genera familiaridad, y la familiaridad, cuando está bien administrada, genera comodidad emocional. Pero atención: comodidad no es lo mismo que costumbre. La diferencia está en la intención. Un hombre que aparece constantemente sin propósito transmite necesidad. Un hombre que coincide de manera natural, pero mantiene su dirección propia, transmite estabilidad. Proximidad estratégica significa estar presente sin perseguir, coincidir sin forzar, aparecer sin invadir. La mente humana asocia familiaridad con seguridad, y la seguridad es la base biológica de cualquier atracción sostenida. Pero si esa familiaridad se combina con previsibilidad absoluta, se diluye el interés. Por eso la clave no es intensidad, sino frecuencia medida. Es mejor 10 encuentros breves que una conversación maratónica que lo agota todo. Es mejor presencia intermitente que atención saturada. El cerebro necesita espacio para procesar, necesita tiempo para anticipar el próximo encuentro. Cuando desapareces por completo, pierdes influencia. Cuando estás siempre disponible, pierdes misterio. El equilibrio es aparecer lo suficiente para permanecer en su mente, pero no tanto como para convertirte en fondo permanente. Piensa en esto: la atracción necesita dos fuerzas, familiaridad y tensión. Sin familiaridad eres un desconocido, sin tensión eres un amigo. La proximidad estratégica combina ambas: coincidir en espacios compartidos, participar en entornos comunes, mantener contacto visual breve pero significativo, conversaciones que terminan antes de agotarse. No te quedes hasta que la energía caiga, retírate cuando aún hay impulso. Ese retiro crea anticipación, y la anticipación es una forma sofisticada de deseo, pero hay una línea que no debes cruzar. Crear proximidad no es vigilar, no es modificar toda tu rutina por una persona, no es invadir espacios privados. Cuando la estrategia nace de la obsesión, se percibe como presión. La verdadera proximidad estratégica nace de una vida activa. Tú ya estás en movimiento. Ella simplemente coincide contigo. Esa percepción cambia todo, porque un hombre que tiene dirección genera atracción. Un hombre que gira alrededor de alguien genera desbalance, y el deseo rara vez prospera en el desbalance. Presencia firme, movimiento propio, intermitencia consciente. Esa es la fórmula. Existe una paradoja psicológica que pocos utilizan con inteligencia. Tendemos a sentir más afinidad por las personas a quienes hemos ayudado que por aquellas que nos han ayudado a nosotros. Suena contradictorio, pero es real. Cuando alguien invierte esfuerzo en ti, aunque sea mínimo, su mente necesita justificar esa inversión, y la forma más sencilla de hacerlo es aumentando el valor que te atribuye. Si te ayudé, debe ser porque me importas. Si me importas, debo sentir algo positivo hacia ti. Ese es el mecanismo.
Muchos hombres cometen el error de intentar impresionar dando constantemente favores, atención, regalos, disponibilidad. Creen que cuanto más entregan, más apego generan, pero la inversión unilateral crea desequilibrio, y el desequilibrio erosiona el respeto. El apego emocional crece cuando ambas partes invierten. Provoquemos algo simple, pídele una opinión, solicita una recomendación, pide ayuda con una decisión pequeña, no desde la incompetencia, desde la apertura estratégica. Cuando ella participa en tu proceso, aunque sea ligeramente, su cerebro comienza a asociarse contigo. Pero aquí está la clave, el favor debe ser razonable. Si es demasiado grande, genera resistencia. Si es demasiado trivial, pasa desapercibido. Debe ser lo suficientemente pequeño para que sea cómodo, pero lo bastante significativo para implicar acción. Ese pequeño acto crea una microinversión, y múltiples microinversiones construyen apego progresivo. Sin embargo, cuidado con la manipulación obvia. Si la solicitud parece artificial o calculada, se rompe la percepción de autenticidad. La influencia real es sutil. Un hombre centrado no teme pedir ayuda ocasionalmente, porque no siente que su valor dependa de aparentar autosuficiencia absoluta. Esa seguridad paradójicamente aumenta su atractivo. El secreto no es pedir favores para controlar, es permitir que el vínculo se construya en ambas direcciones. Cuando solo tú das, ella recibe. Cuando ambos invierten, ambos se involucran, y el involucramiento es la antesala del apego. Recuerda algo más profundo: las personas protegen aquello en lo que han invertido: tiempo, energía, atención. Si quieres ser recordado, permite que invierta en ti. Si quieres ser valorado, permite que participe, porque aquello que construimos parcialmente lo defendemos con mayor intensidad, y el deseo que se defiende no se abandona fácilmente. Eso es poder relacional, silencioso, progresivo, irreversible cuando se ejecuta con inteligencia. Antes de cualquier estrategia está la biología. Puedes dominar la conversación, puedes aplicar escasez, puedes entender la inversión emocional, pero si tu presencia física contradice tu narrativa interna, el mensaje se rompe. La atracción comienza antes de que hables. La postura comunica jerarquía, el movimiento comunica seguridad, el cuidado personal comunica respeto propio, y la mente evalúa todo en segundos. Estudios sobre percepción social muestran que rasgos como buena postura, higiene visible, ropa ajustada correctamente y lenguaje corporal abierto influyen más en la atracción inicial que la simetría facial perfecta. Eso significa algo poderoso. La genética establece un marco, pero la presentación define la impresión. Un hombre encorvado, mirada baja, movimientos nerviosos transmite duda, y la duda se percibe antes que cualquier palabra inteligente. En cambio, una espalda recta, pasos firmes, contacto visual sostenido pero tranquilo, envían una señal primitiva: estabilidad. Y la estabilidad es atractiva, no porque sea romántica, sino porque es segura. El sistema nervioso humano reacciona ante señales de fortaleza emocional. Cuando tu cuerpo parece centrado, tu mente se percibe centrada, y esa coherencia es magnética. Pero aquí está el detalle que muchos ignoran: no se trata de parecer dominante, se trata de parecer cómodo. La dominancia forzada es rígida, la comodidad auténtica es fluida. Ropa limpia y que encaje con tu cuerpo, corte de cabello cuidado, aroma neutro y agradable, mandíbula relajada, respiración profunda, detalles simples, impacto acumulativo. Muchos hombres buscan técnicas complejas mientras descuidan lo evidente. Creen que el carisma compensa la falta de disciplina física. No es así. La presentación es el primer filtro, y ese filtro es rápido. Cuando entras en una habitación, antes de que alguien escuche tu voz, ya ha construido una hipótesis sobre ti. Tu tarea no es ser perfecto, es ser coherente. Porque la coherencia genera confianza, y la confianza es terreno fértil para el deseo. Recuerda esto: no necesitas ser el más atractivo genéticamente, necesitas ser el más sólido energéticamente. La biología responde a señales claras. Si tu cuerpo transmite orden, tu mente se percibe ordenada. Si tu presencia transmite equilibrio, tu valor se presupone, y el deseo raramente se activa ante el caos. Se activa ante la sensación de estructura. Esa estructura comienza contigo, no con lo que dices, sino con cómo te sostienes. Hay un límite que ninguna estrategia puede cruzar: la biología. Puedes dominar la escasez, puedes administrar validación, puedes construir inversión progresiva, pero si la química no responde, el sistema no se activa. El deseo no es solo psicológico, es neuroquímico. El olfato humano detecta señales invisibles llamadas feromonas, información sutil que comunica compatibilidad genética. No es romántico, es evolutivo. El cuerpo evalúa si la mezcla biológica tiene sentido antes de que la mente construya narrativa. Existe también el complejo mayor de histocompatibilidad, relacionado con el sistema inmunológico. Investigaciones han mostrado que muchas mujeres tienden a sentirse más atraídas por hombres cuyo perfil inmunológico es diferente al suyo. La diferencia genética amplía la probabilidad de descendencia más resistente. No es consciente, es automático. Eso explica algo que muchos experimentan pero pocos entienden. A veces todo encaja en teoría, pero algo no vibra. Y cuando eso ocurre, insistir no genera deseo, genera fricción. Aceptar la existencia de este veto biológico es parte de la madurez estratégica.
No todas las dinámicas están destinadas a prosperar, no toda conexión debe forzarse, pero cuando la compatibilidad sí está presente, el impacto es inmediato. El primer beso es un punto crítico. En segundos se intercambia información química, táctil y emocional. Si la respuesta es positiva, el sistema nervioso libera norepinefrina y dopamina. El corazón se acelera, las pupilas se dilatan, la energía se intensifica. Eso no es poesía, es neuroquímica aprobando la interacción. Y si la respuesta es negativa, la atracción puede desaparecer de forma abrupta, no por falta de esfuerzo, sino por falta de coherencia biológica. Entender esto cambia tu postura mental. Dejas de interpretar cada rechazo como insuficiencia personal. A veces no es falta de valor, es falta de alineación genética. Y esa aceptación elimina desesperación, porque un hombre centrado sabe algo fundamental, no necesita convencer a quien no resuena. El poder no está en forzar compatibilidad, está en reconocer cuando existe. Cuando biología y estrategia coinciden, el deseo se vuelve orgánico, fluye sin presión, se intensifica sin persecución, y entonces comprendes algo esencial. No estás intentando ser elegido por todos, estás construyendo presencia para que quien sea compatible no pueda ignorarte. Eso es precisión, no insistencia. Aquí está el principio que sostiene a todos los demás. Puedes aplicar escasez, puedes administrar inversión, puedes dominar presencia y biología, pero si pierdes tu centro emocional, todo colapsa. Las relaciones no se rompen por falta de palabras, se rompen por exceso de reacción. Hay algo que rara vez se dice con claridad. Muchas pruebas no son conscientes, no son malicia, son calibración. La otra persona observa cómo respondes cuando la tensión aumenta, cuando hay silencio, cuando hay celos sutiles, cuando algo no sale como esperabas. En esos momentos no se evalúa tu amor, se evalúa tu estabilidad. Si reaccionas con ansiedad, persigues. Si reaccionas con ira, impones. Si reaccionas con miedo, justificas. Y cada reacción comunica dependencia. El centro inquebrantable no significa frialdad emocional, significa autorregulación. Significa que tus emociones existen, pero no gobiernan tus decisiones. Cuando algo te incomoda, respiras antes de responder. Cuando hay distancia, no corres detrás. Cuando surge ambigüedad, no exiges claridad inmediata. Ese autocontrol transmite algo profundo. No estás operando desde el miedo a perder. Y el miedo a perder es el mayor destructor del deseo. Existe una frase que encarna este principio. No es agresiva, no es dramática, no es teatral. Es simple, sin ironía, sin presión. Cuando alguien intenta provocarte con distancia, con duda o con tensión, esa respuesta comunica fortaleza. No luchas, no te justificas, no intentas recuperar terreno, simplemente entiendes. Y al entender, demuestras que tu estabilidad no depende de la reacción externa. Esa frase cambia la dinámica, porque elimina la escalada emocional. Donde la otra persona esperaba fricción, encuentra firmeza. Donde esperaba persecución, encuentra equilibrio. El centro inquebrantable no es silencio pasivo, es presencia consciente. Es saber que puedes irte si es necesario, no como amenaza, sino como opción real. Un hombre que no puede irse pierde poder. Un hombre que puede quedarse sin necesidad, gana influencia. El deseo prospera cuando percibe fuerza contenida, no violencia, no dominación, fuerza tranquila. Cuando tu estado interno no se altera fácilmente, te conviertes en referencia emocional. Y la referencia emocional es atractiva porque ofrece estabilidad en medio del caos. Muchos creen que el secreto está en técnicas externas, pero la raíz está aquí, en tu capacidad de sostener tensión sin colapsar. Si aplicas todos los principios anteriores desde la inseguridad, parecerán manipulaciones. Si los aplicas desde el centro, parecerán naturales. Esa es la diferencia entre estrategia superficial y presencia real. Al final, la ciencia del deseo no trata de controlar a nadie, trata de dominar tu propia energía. Porque cuando tu valor no depende de ser elegido, paradójicamente te vuelves más elegible. Cuando no necesitas convencer, generas curiosidad. Cuando no temes perder, transmites abundancia interna. Y esa abundancia no se compra, no se finge, se construye. Escasez emocional, progresión selectiva, proximidad estratégica, inversión compartida, presentación sólida, compatibilidad biológica, todo converge aquí, en tu centro. Si mantienes ese centro, no necesitarás perseguir el deseo, lo provocarás. Y si este conocimiento te dio claridad, suscríbete al canal y dale like al video, porque aquí no aprendemos a impresionar, aprendemos a sostener poder.